manera formal, una combinación con repetición es una selección de un multiconjunto cuyos elementos pertenecen a un conjunto dado. La combinatoria con repetición es de uso común en estadística y matemáticas. Esta se ajusta a muchas situaciones de la vida real y su aplicación es relativamente sencilla. La fórmula de cálculo de la combinatoria con repetición es la siguiente, donde n son las observaciones totales y x el número de elementos seleccionados. Por lo tanto, la combinatoria con repetición nos dice cómo formar o agrupar una cantidad de datos o observaciones finita en grupos de una cantidad determinada, pudiéndose repetir algunos de sus elementos. Esa es la principal diferencia entre la combinatoria con repetición y la combinatoria sin repetición. En una heladería hay 5 clases diferentes de helado. ¿De cuántas maneras se pueden elegir 3 helados? Y para eso usamos la fórmula de CR, combinaciones con repetición de n elementos tomados de R. Eso es igual a n más r menos 1 factorial, entre r factorial multiplicado por n menos 1 factorial. Ahora solo vamos a sustituir estos datos. Tenemos que r es igual a 3 y que n será igual a 5. Ponemos 5 más 3 menos 1 factorial entre 3 factorial multiplicado por el factorial de 5 menos 1. Esto sería igual a 5 más 3, 8 menos 1 sería 7. 7 factorial sobre 3 factorial multiplicado por 5 menos 1, 4 factorial. Ahora se puede ver que desde el número 4 hasta el número 1 es como que fuera 4 factorial. Por lo tanto, esto se elimina. Y también eliminamos 4 factorial y 4 factorial. Y nos queda así. 7 por 6 por 5 entre 3. Ahora podemos ver que 3 factorial es como decir 3 por 2 por 1. Y nos queda así. 7 por 6 por 5 entre 3 por 2 por 1, que es igual a 6. Quedando así. 7 por 6 por 5 igual a 6. Entonces ahora borramos este 6 factorial y este 6 factorial. Y nos queda 7 por 5
que eso sería igual a 35 formas diferentes de elegir 3 helados. De manera que no entran todos los elementos, tampoco importa el orden de los elementos y si se repiten los elementos en dicha función. Como tenemos el ejemplo, la fórmula básica de en las combinaciones con repetición de n, elementos tomados de r en r es igual al factorial de n más r menos 1 dividido por el factorial de r multiplicador por el factorial de n menos 1. Es decir, es igual al factorial del número total de elementos más el número de elementos de cada grupo menos 1 dividido por el factorial del número de elementos de cada grupo multiplicado por el factorial del número total de elementos menos 1. Para que quede más claro, con el siguiente ejemplo. En una heladería hay 5 clases diferentes de helados. ¿De cuántas maneras se pueden elegir 3 helados? Aquí tenemos como son combinaciones con repetición, porque número 1 no entran todos los elementos, porque hay 5 clases de helados y tenemos que coger 3 helados. Por ejemplo, si la heladería tiene fresa, menta, avellana, chocolate y demás, tenemos que elegir grupos de 3 helados, cada uno. Por lo tanto, no entran todos los elementos, como dice aquí. No importa el orden de la posición en el grupo, es decir, si cogemos los helados de fresa, menta y chocolate, es igual a decir que cogemos los helados de chocolate, fresa y menta, porque es el mismo grupo de helados. Por lo tanto, no importa el orden dentro del grupo. Y sí, se repiten los elementos porque el enunciado no dice exactamente que tenemos que elegir helados diferentes. Es decir, que en el mismo grupo podemos elegir helados repetidos en el mismo grupo. Por tanto, calculamos las combinaciones con repetición de 5 elementos tomados de 3 en 3. Y para que quede llevando a cabo esto es, si calculamos las combinaciones con repetición de 5 elementos tomados de 3 en 3, es igual al factorial de 5 más 3 menos 1 dividido entre 3 factorial, multiplicado por el factorial de 5 menos 1. Y si lo resolvemos, tenemos que 5 menos 1 es igual a 4 factorial, por lo que nos queda 4 factorial. Y en el numerador tenemos 5 más 3 menos 1, que es igual a 7 factorial. Por lo que nos quedaría de tal manera que sería 7 factorial como numerador. Y a continuación simplificamos eliminando los factores iguales, es decir, estos. Y a continuación simplificamos eliminando los factores iguales del numerador y del denominador. Vemos como en el numerador tenemos 7 factorial y observamos que desde el factor 4 hasta el 1 es lo mismo que 4 factorial. Entonces eliminamos 4 factorial del numerador y del denominador. Lo eliminamos. Entonces, eliminando 4 factorial del numerador y denominador, continuamos y vemos que 3 factorial es lo mismo que 3 por 2 por 1, que es igual a 6. Entonces, eliminamos 6 del numerador y del denominador. Y finalmente nos quedaría 7 por 5, que es igual a 35 combinaciones con repetición. Es decir, que en este ejercicio hay 35 maneras de elegir 3 helados diferentes. Es decir, que en esa combinación hay 35 maneras de elegir 3 helados diferentes.